En las Islas Canarias, momento de empezar nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy tenemos a don Pablo Montesinos. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Pues muy bien. Bueno, el otro día entrevistaron ustedes a Leire Díez en Artículo 14. Además, creo que fueron los primeros en entrevistarla. Sí, la verdad Así es que ahora mandamos a uno de los compañeros al municipio donde, bueno, al municipio donde ella era, y a través de los contactos que hizo el compañero pudimos hablar con Leire Díez. Es verdad que fue la primera entrevista con que podíamos atribuírsela con nombres y apellidos y demás, pero vamos, ya parece Pues Pleistoceno con lo que vivimos ayer, todo se ha dicho. sí, los acontecimientos van a una velocidad brutal. Don Antonio Mulo, don Pablo Montesinos está en Artículo 14.es. Totalmente. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, ¿qué tal, don Luis? Encantado. Bueno, lo primero de todo, felicidades por su nueva singladura. Don Antonio ha dejado la dirección de gaceta.es y ahora está en laiberia.com. .es. .es. También, sí. Todo patrio. Ahí le pueden ustedes encontrar. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar aclararle a la gente las cosas. Antes les he dado una serie de datos para tratar de enmarcar lo que está pasando en la situación general y que vean ustedes qué hay detrás de todo ese follón que se montó ayer. Pero me interesaría mucho el análisis que puedan hacer nuestros dos contertulios, que son buenos conocedores de la actualidad política. A ver, don Pablo, ¿qué es lo que usted interpreta que está pasando? A ver, yo más allá de los calificativos que ayer, yo creo que de forma prácticamente unánime utilizaron todos en público, en privado, además los analistas políticos, pero incluso los protagonistas, los actores políticos de Esperpéntico, de Inaudito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la reflexión que me queda tras lo acontecido ayer es que todo se va desmoronando. Es decir, el presidente del gobierno, es verdad que es el único que tiene la capacidad de apretar el botón rojo de las elecciones, de la convocatoria electoral. Hay una tesis que es: cuanto peor le vaya a Pedro Sánchez, más va a aguantar y más va a resistir, porque es verdad que convocar o tirar la toalla ahora pues tiene unas consecuencias evidentemente electoralmente para ellos muy malas. Las últimas encuestas dicen que el bloque Partido Popular Vox, es verdad que no pueden ir por separado, pero el bloque PP Vox se haría con la Moncloa, y que por lo cual tiene que resistir, pero ya alrededor lo que se contempla es pues un gobierno, por supuesto, incapaz de marcar la agenda, pero no solo incapaz de marcar la agenda o el relato o llevar las riendas o hacer cualquier acción de gobierno, presentar leyes, que eso ya nos parece de otra etapa, eso ya no se hace, ¿no? Es que vemos a un gobierno que está desbordado, es decir, que son tantos los frentes que es incapaz de articular una respuesta, y entonces se ha bunkerizado. Es decir, el presidente se ha bunkerizado, lleva más de un mes sin comparecer ante los medios de comunicación, sin responder a una sola pregunta de los periodistas. Además, el calendario del Congreso de los Diputados es endiablado, y si tú te metes un viaje internacional en la primera semana del mes es inhábil, luego a la semana siguiente tal, te puedes ir al mes inhábil ya de julio y entonces ya tiras para adelante. Es decir, la carambola es tremenda, pero yo sí observo esa sensación, y concluyo ya, no de descontrol, sino de que algo parece que puede ocurrir en cualquier momento, que desemboque el final, porque por ejemplo ayer Emiliano García Paje ya decía: oiga, elecciones generales antes de las municipales y autonómicas, a mí que esto no me toque. Y es verdad que hay una corriente en el PSOE que yo no sé si es lo suficientemente fuerte o no, ¿eh? O, por ejemplo, el diario El Mundo, pero también en Artículo 14 íbamos con ese sector anti-Sánchez que se empieza a mover. Que claro, si tú te vas a las estructuras territoriales, los varones con autonomía se han borrado, son ministros, ¿no? Es decir, esto ya lo hizo Pedro Sánchez y lo hizo bien. Pero los cuadros medios, es decir, los que están objetivamente sobre el terreno, son muy críticos. Entonces, ven que van a perder su puesto de trabajo. Que van a perder todavía más, porque ya perdieron, claro, porque ya perdieron. Entonces, yo sí veo signos de que todo se desmorona. Ahora, también esta frase que ayer me decían, ¿no? De cuanto peor para él, más va a intentar resistir, también tiene su lógica, ¿no?
Al que todo se desmorona es un hecho. Lo que pasa es que llevamos toda la legislatura con todo patas arriba. Empezó con el miedo a la amnistía, con el cupo catalán, con una serie de prebendas y de cesiones, el encantado, porque él no cede nada, él cede cosas, derechos de los españoles, que a él le importa un poco, por seguir en la Moncloa, y ahora vemos un esperpento entre el ridículo, la tragedia y el crimen, que hace que por primera vez la sensación es que por primera vez Pedro Sánchez no controla el relato. Y eso hace un año no ocurría. Hace un año, cuando todo empezó a salir, que ya hace un año, él decidió que se tomaba 5 días de vacaciones para decidir si éramos dignos de ser gobernados por su persona o no. Pensó que sí, estaba claro que sí, pero cambió la agenda con eso. Consiguió decir que eran bulos de la extrema derecha, del fango mediático y político, y ahora resulta que esos medios que llamaba pseudomedios hace un año, pues siguen sacando noticias que cada día son más evidentes noticias, que no hay ningún tipo de bulo, que todo su entorno en solo un año está imputado, su familia, la cúpula del partido, la Fiscalía General del Estado, y ahora de repente empiezan a salir unos personajes dignos de, solo entiendo que son de la misma catadura moral que Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez el número uno de todo esto, ha controlado el partido, lo ha limpiado hasta el punto de que quedan 2 varones. Pues a mí me resulta muy difícil, 2 varones mandando, o sea, queda Lambán, queda alguno, pero ya no, varones quedan Paje y Barbón, básicamente, y Paje con mayoría absoluta, habiendo tenido menos votos que la suma PP-PSOE, pero sí, gracias. Luego está el presidente de la Generalitat catalana, que es más suyo que es suyo. Y la Navarra. Y la Navarra que ella no quiere que vaya, ella está a sus cosas. Claro, ella no a quiere sus labores. Nada del resto, ella está solo a su cometido. Al final la marea se les va a llevar por delante. Yo me acuerdo de Zapatero, de cómo cayó Zapatero. Zapatero no cayó por la crisis, Zapatero no cayó por las mentiras, no cayó, por supuesto, por la primera legislatura en la que montó todo el andamiaje ideológico que ha acabado por revertir España, que Rajoy confirmó y que Pedro Sánchez pues ha ampliado un poquito, pero realmente viene de ahí, aquella estructura. Zapatero no cayó por eso. Zapatero cayó cuando empezó a hacerle daño al PSOE. Antes no. Cuando empezó a hacerle daño al PSOE, cuando sus resultados llevaron a que el PSOE perdiese hasta Extremadura, el partido se le dio la vuelta, a Zapatero no le dio tiempo a hacer lo que ha hecho Sánchez. Sánchez, al día siguiente de que su partido se llevase, de que la patada en el culo de Sánchez que iban a darle los españoles se la diesen a todos los políticos autonómicos y municipales del PSOE, al día siguiente Sánchez convocó elecciones, cogió a los perdedores y los nombró ministros, presidenta del Congreso, etcétera. Eso Zapatero no tuvo esa habilidad. No hizo eso. Pero es verdad que Sánchez es una calamidad para el PSOE. El PSOE le queda... Bueno, es lo único que vamos a tener que agradecerle, que el PSOE va a desaparecer gracias a su gran labor a España. Después de siglo y medio de crimen, Sánchez va a ser su sepulturero, a no ser que esos movimientos que decía Pablo, encabezados un poco por Paje, sobre todo Paje, Lambán también se ha atrevido a decir... González está ahí. Claro, también... Es verdad que, claro, que son muy vieja guardia, pero es verdad que siempre ha estado latente, es decir, tú cuando apagas los micrófonos y hablas con determinados dirigentes del PSOE, es verdad que tienes que ir a hablar con esos dirigentes del PSOE, ¿no? Pero cuando tú hablas con esas personas, ellos siempre hablan de que su objetivo es que haya un post-sanchismo. Ellos hablan de sanchismo, es decir, estamos en una etapa sanchista y tenemos que recuperar al Partido Socialista de antes. ¿Pero de cuándo? Ayer... pues había mucho mensaje de teléfono. Es decir, pues es verdad que además Susana Díaz, la que fue expresidenta de la Junta de Andalucía, se puso muy rimbombante, que tampoco es novedad, pero en las teles diciendo esto ya no puede ser más, tal, no sé cuánto. Es decir, hubo bastante mensaje de teléfono. Ahora, que Sánchez para esto ha sido en términos políticos muy inteligente y que cuando hay a veces que tú preguntas en Moncloa y dicen, no, es que los varones del PSOE, y lo que tú decías, y dicen ellos, ¿qué varones? Si los varones son los ministros, los tengo aquí en el Consejo de Ministros, no me habléis de varones, si acaso habladme de 2 varones territoriales. No, pero si hay un ruido que no es ensordecedor, pero si es un elemento más a lo que estamos viviendo tan esperpéntico, ¿no? Pues también hay una parte del PSOE, no sé si grande, chiquita, mediana, pero una parte del PSOE que dice, oiga, que es que no va a quedar nada. Sí, ahora se atreven. Ahora se atreven. Yo creo que hay ciertos niveles, ¿no? Al nivel más alto la parte es pequeña, porque Sánchez ha limpiado todo el partido. A nivel medio, diputados regionales, concejales,
Yo creo que es más grande, que ven que lo poco que les queda lo pierden. Es que el PSOE ahora mismo le queda el Ayuntamiento de Barcelona, Cataluña, y eso es de Sánchez, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, poco más. No, Aragón no. O sea, Aragón, Asturias, perdón. Que consideran que le se empezaba por ahí. Consideran que le quedan. O sea, eso es lo poco que le queda y lo pueden perder. Y sobre todo, si va a elecciones antes eso que las generales, seguramente lo pierdan todo. Una pregunta para los dos. Dentro de esta sensación general de descomposición, de que ya pues Sánchez está simplemente a la espera de que alguien le aseste el golpe final para caer a la lona y quedar cao, ¿no? Bueno, sí. Esa sensación de que ya no el guión ya no da para más, ¿no? ¿Qué papel juega lo que está pasando en Prisa, donde Hugo Urleán acaba de fumigarse a Pepa Bueno, que era la directora del País? Está además buscando sustituta para Ángels Barceló. Ha limpiado de sanchistas el Consejo de Administración del Grupo Prisa. ¿Qué va a pasar ahí y qué influencia puede tener eso en la eventual caída de Sánchez? Yo lo desconozco, pero es indiscutible que cuando las jerarquías cambian en un medio de comunicación, pues hay que estar atentos a ver si hay movimientos o no, ¿no? Si es el país, claro. Y es verdad que el Grupo Prisa está experimentando unos cambios muy relevantes en el diario El País. Es verdad que acaba de confirmarse la salida de la que era su directora, de Pepa Bueno, y luego eso lleva a cambios en cadena. Todos, es decir, estamos en un medio de comunicación, hemos estado en otros medios de comunicación. Cuando la cabeza cambia, pues al final hay cambios en las estructuras y puede haber pequeñas modificaciones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que de aquella intención, además que parecía de la mano con Prisa del gobierno, de vamos a crear una super tele, vamos a hacer tal, no sé cuántos, es verdad que ahora lo están reproduciendo en parte en Radio Televisión Española. Bueno. Quiero decir, porque al final han puesto dos... Sí, con un éxito manifiestamente mejorable, ¿no? En audiencia, bueno, ahí hay que ver algún dato, ¿eh? Algún dato dice que en Televisión Española, digo, en las franjas de los programas, en algunos sí que están teniendo cierto éxito, en otros no, ¿eh? Pero bueno, estoy contigo, Luis, en que hay que estar vigilantes a ver qué es lo que pasa ahí, porque es indiscutible que esto conlleva cambios. Ahora, yo no me atrevo a aventurar qué es lo que va a significar, partiendo de la premisa de que es indiscutible que los movimientos o el intento que tuvo el Ejecutivo, creo que fue el ministro Óscar López, ¿no?, el que se trasladó a París para la reunión, que esos movimientos no gustaron nada, ¿no?, a los que tienen el dinero en Prisa, ¿no? Es que fíjate, ahora yo sí interpreto, hay un cambio de tendencia. A Pedro Sánchez ahora la gente se atreve con Pedro Sánchez, más o menos. Dentro de que él ejerce un poder omnímodo, tiránico. Él avisó, él dijo que no necesita el Parlamento para gobernar, que el poder legislativo le da completamente igual. Él es el poder legislativo y de alguna manera el judicial eso intenta. Y el ejecutivo, pues por supuesto. Pero ahí de repente estos movimientos se atreven ciertos socialistas a pedir incluso elecciones. Ayer decía Leguina en Telemadrid que él quiere que pierda Sánchez. Que si Sánchez va a elecciones, no solo que quiere que haya elecciones, sino que quiere que pierda Sánchez. Si se presenta, baje, bueno, estos movimientos, y ahora de repente Prisa. Sí, tiene Televisión Española, pero Televisión Española, si en un mundo normal, cuando Sánchez salga de la Moncloa, Televisión Española no va a seguir siendo partidaria de Sánchez. Hombre, si llega Feijóo, posiblemente siga siendo partidaria del PSOE, porque es política de la empresa. Pero lo normal es que no sea partidaria de Sánchez. Será de otro PSOE, de un PSOE bueno, del PSOE de Paje, del que nos gusta. Bueno, lo de siempre, ¿no? Pero sí está esa sensación. Sánchez hace un año hizo una ley para acabar con medios de comunicación no afectos a la... amenazó con hacerla, una ley. Sí. Y no ha podido ni siquiera hacerla, exactamente. No ha podido ni siquiera hacerla, y los medios de comunicación que fueron atacados por Sánchez, lejos de amedrentarse, no dejan de sacar informaciones que imputan desde su esposa hasta su fiscal general de Estado. Por cierto, al que le han dado el pendrive de esta señora, de esta friki, el pendrive se lo han dado al fiscal imputado. O sea, eso es lo que el PSOE... Si el PSOE de verdad, ese tema, que no hemos hablado mucho, si de verdad esta señora habla en nombre del PSOE sin permiso del PSOE y en nombre de Sánchez sin permiso de Sánchez, yo estoy... Si uno de nosotros tres, mañana, llama a un fiscal, llama a un empresario fugado de la justicia y le dice, te voy a mandar a un fiscal a Dubái para que lo arregléis, por Pedro Sánchez y por el PSOE. Si el PSOE se entera, estoy convencido de que nos demanda. Con razón.
porque estamos hablando de su nombre. Pues esta señora no la demanda, la reciben en Ferraz, sale de ahí diciendo, no, yo pido la baja voluntaria, porque voluntaria es que la pida yo, nos lo explica lo que significa voluntaria, y ya volveré, si eso, temporal, cese temporal de la convivencia, y luego ya veremos. Hombre, entiendo que el PSOE tendría algún problema más. Yo iría a la justicia a ver qué pasa. Se ve que no le interesa ir a la justicia. Y claro, esto ya no lo controla. Son tantos frentes que por primera vez no lo controla. ¿Eso va a servir para que haya elecciones? A Sánchez no le interesa. Hemos hablado... Bueno, perdón. No, solo quería incluir un matiz, que es verdad que el pendrive, el famoso pendrive, se ha entregado a la Fiscalía, pero a la Fiscalía Anticorrupción. Que es verdad que todo depende de García Ortiz, pero a mí el fiscal de anticorrupción, a mí Luzón, me parece que tiene que dentro de la fiscalía este es el que dice que no, el que desde arriba le dice, oye, ¿me puedes dar tal? Y dice, no, primero lo miro, primero lo reviso. Creo y tengo la percepción, por lo que a mí me llega, que dentro de todo, de hecho por eso quieren quitar la Fiscalía Anticorrupción, quieren quitarle las cuestiones referidas a la presunta corrupción que afecta a todo el entorno de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo cual de momento ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción. A mí Luzón, de momento, hasta nueva orden, me parece que es un fiscal que hace bastante bien su trabajo. De hecho, uno de los episodios lo narraba el Español, donde ha estado envuelta Leire Díez, fue que ofreció al Español y a otros medios un vídeo sexual para ir contra un fiscal al que previamente habían intentado comprar. Informaba, me parece que era el Independiente, ¿no? O el Confidencial, no, sí, no bueno, recuerdo. Pero sí iba por ahí la información. Intentaron comprar al fiscal José Grinda, ofreciéndole tal. Grinda dijo, no, se fue. Fue directamente a Luzón. Lo denunció a Luzón. Y Luzón elevó. Sí. Y una de las cosas que le pedían a Grinda a cambio de comprarle con un destino era, primero, que cerrara las causas judiciales que afectan a los separatistas y que afectaban a Pérez Dolcet, y segundo, que diera información contra Alejandro Luzón, contra el fiscal jefe anticorrupción. Entonces, efectivamente, eso parece no situar a Luzón en el mismo bando que pueda estar García Ortiz. En estas circunstancias tan complicadas me sonríes, la sonrisa picarona, pero yo creo, vamos a ver, hasta la información de la que yo dispongo y por cómo me dicen que trabaja el fiscal Luzón, yo le reconozco autonomía en el marco de lo que es la fiscalía. Pero hay cosas que no dependen de él. Hombre, claro, por supuesto. Hay niveles que no dependen de él. Pero no sé, que me parece un hombre que ha demostrado en determinadas cosas decir que no, que yo voy por aquí. De todos modos, lo del pendrive que dice el PSOE que va a entregar a la Fiscalía con la información, es todo un paripé, porque esa información ya se la entregó Pérez Dolcet hace años al Partido Socialista, a cambio, oye, ayudadme para desenmascarar a los que... Y Aldama, lo que dependa de Aldama también, claro. Aldama lleva veces diciendo está investigando esto. Con la... Sí. Bueno, hay un aspecto curioso de toda la historia de Pérez Dolcet, Leire Díez, PSOE, que vamos a comentar, y es que hay un actor, que es el grupo Planeta, que sobrevuela sobre los orígenes de todo esto y que introduce pues condicionamientos interesantes de cara al comportamiento de Sánchez. Pausa publicitaria y vamos a ello. Bueno, noticia de última hora, veo en 20 minutos, 4 muertos, uno de ellos policía, en un brutal accidente tras una persecución después del robo de una farmacia en Málaga. Están saliendo los detalles de qué es lo que ha pasado. Les informaremos si hay información, si hay datos más completos. Bueno, les decía que hay un tema curioso, y es que si nos vamos al origen de todo este follón, ¿de dónde sale esa especie de alianza entre Pérez Dolcet y el PSOE representado por Leire Díez en todas estas investigaciones contra la UCO? Pues la alianza viene de poco después de que Sánchez llega al poder en el Partido Socialista, porque Pérez Dolcet resulta que le acusan, después de la quiebra de su empresa, de haber desviado 100 millones en subvenciones, va a la cárcel, tal. Él dice que es todo un montaje de el Grupo Planeta, por un lado, y las cloacas de Villarejo, las cloacas policiales de Villarejo, por otro. Este señor resulta de sabía de informática, Pérez Dolcet, se hace con un montón de conversaciones grabadas por Villarejo y las desencripta. Y entonces se presenta en la sede socialista con 177 carpetas de información, entre las cuales había información
sobre cómo se habían utilizado las saunas del suegro de Sánchez para, en fin, extorsionar a políticos, empresarios, periodistas, policías, etcétera, etcétera, y le dice al PSOE, oye, ayudadme con mi caso, porque a mí me han acusado en falso, me han enviado a la cárcel por un montaje de Grupo Planeta y las cloacas de Villarejo, y a cambio pues yo os doy información. De ahí viene, parece ser, todo la relación que al final desemboca en ese terceto, Pérez Dolcet, Leire Díez, Jacobo Teijelo. Bueno, problema, que ¿cómo le va a ayudar el PSOE a Pérez Dolcet a ir contra Mauricio Casals, todos estos, que es decir, la A3 Media actual? Imposible, ¿no? Yo, vamos a ver, todo es que me parece muy chusco. Quiero decir, partiendo de la premisa es que tú, quiero decir, las derivadas de todo este tema son inabarcables, quiero decir. Bueno, pues para el empresario Pérez Dolcet es todo el caso que le ha afectado a él y otros tantos son casos que bueno, que no se sostienen, que se ha hecho mal, que bueno, pues también son teorías de la conspiración. A mí me parece, yo no digo que todo en este país se haga excelentemente y que todo sea absolutamente pulcro, pero usted deme las pruebas. Quiero decir, pues si usted dice que esto se ha hecho mal, pues que se investigue, pero papeles, tal, no sé cuántos, y que se haga. A mí esto de teorías de la conspiración por todas partes, pero no me aporta ninguna prueba al respecto, pues no. No, pero lo que ha entregado Pérez Dolcet al PSOE han sido precisamente los audios grabados por Villarejo, bueno, que demostrarían, se supone, entonces, eso, ¿no? Bueno, pues que lo entregue también a la policía. También lo entregó y no le hicieron ni caso. Pues, eso es lo que él dice. Me cuesta, claro, pues me cuesta creerlo. Es decir, pues si tú entregas una documentación, unas pruebas a la policía y no te han hecho ni caso, o si no, entrégalo usted a los medios de comunicación y se contrasta y se revisa y se ve y los medios de comunicación. ¿Qué crees? ¿Qué creemos? ¿Que un señor no te aporta unos audios, no tal, y en los medios de comunicación me dice, esto no lo voy a dar? Pues depende de quién afecte, bueno, ¿no? Pues ¿Cuántos medios de comunicación? Seguro que algún medio de comunicación, sí, Luis. Pero sí, audios. Si lo traen a esta casa y te traen una documentación y tú la revisas y tú la contrastas. Pero si en esta casa se han emitido audios de las reuniones pues de Casals, Ferreras, Villarejo, donde se dicen auténticas barbaridades y no ha pasado nada. Yo creo que, vamos a ver, que si hay algo ilícito de verdad, quiero decir, más allá de no, yo al PSOE le he dicho, yo al PSOE no le he dicho, si hay algo ilícito de verdad y tú lo presentas con las pruebas donde lo tienes que presentar en la policía, en los tribunales, tal, al final eso sale adelante. Si lo presentas ante los medios de comunicación, al final ellos hacen una denuncia. Ahora, el totum revolutum de hay teorías de conspiración por todas partes, yo no lo veo. Quiero decir, más de que este hombre... Hay cosas que sabe, esto parece indiscutible, y que esta es la salsa de todos los platos, pues parece que conviene. Pero yo a lo que iba era a otra cosa más metodológica, es decir, independientemente de que esos audios sean reales, no sean reales, impliquen al Grupo Planeta y a Villarejo en actividades delictivas para imputarle delitos que no eran ciertos. Independientemente de eso, hay un asunto metodológico que me tiene maravillado, y es que suponiendo que esos audios fueran reales y que por tanto efectivamente hubiera habido una persecución de Grupo Planeta y Villarejo contra Pérez Dolcet, ¿en serio espera Pérez Dolcet que el PSOE, que Sánchez, se enfrente al grupo A3 Media, a Mauricio Casals y todo eso para defenderle a él, a Pérez Dolcet? No lo veo, o sea, ahí percibo una ingenuidad muy rara. A ver, es que esta gente son un poco... O sea, a mí me recuerdan a Leonardo Dantes y a Paco Porras y esta gente. Lo de ayer fue en ese tono. Hay una opción, es que tengan cosas tan turbias de Sánchez que le vean capaz de enfrentarse a quien sea con tal de taparlas. De taparlas, de acallarlas, claro. No lo sé. A mí hay dos cosas que sí me dan esperanza. Una es el miedo reverencial que le tienen en todos los audios esta gente a ciertos jueces y las ganas que tienen de cortarles la cabeza, y a ciertos guardias civiles. De cortarles la cabeza, espero que en sentido figurado. No sé las ganas, pero bueno. Y la segunda es que Aldama está en la calle después de dar información a quien se la ha tenido que dar. Aldama estaba en la cárcel y le dejaron salir a cambio de dar información. Y con su información se ha empapelado a Ábalos. Sí, señor. ¿Así? Y todo lo que dice Aldama meses después acaba pasando. No voy a poner la palabra Aldama como algo muy fiable,
pero no me corresponde a mí. Quienes le han dejado salir a la calle lo han hecho a cambio de que habrán cotejado lo que les ha contado, o están en ello. Y ayer dijo que con esto que está pasando, que Pedro Sánchez, que va a decir más cosas, que Pedro Sánchez se va a enterar, volvió a amenazar. Estamos hablando de un señor, Pedro Sánchez le ha cortado la cabeza a todas las personas importantes del Partido Socialista, menos a Pagé, porque no ha podido, porque por una caricia del destino, que diría Pablo Iglesias o algo así, se quedó de presidente milagrosamente de Castilla-La Mancha. Si no, ahora mismo Pagé sería como mucho senador o cualquier cosa de estas, como Susana Díaz fue en su día, o como cualquiera de estos. Pedro Sánchez no está pudiendo con esta caterva. O sea, ayer Aldama le ha vuelto a amenazar en público. La tal Leire ayer no fue una rueda de prensa, de un discurso sin dejar que le preguntasen nada. Ella es periodista, según ella, pero periodista y valiente, pero no dejó preguntas. Entonces, cuando gente ¿Usted de cree este nivel... que cortó la rueda de prensa porque vio a Aldama? Yo creo que eso estaba ya muerto, ¿no? Ya se había hecho las fotos suficientes. Ya tuvo sus 20 minutos de fama, que diría Sabina. Eso objetivamente no lo había visto yo. No. Nunca. No. Quiero decir que que una persona que convoca a los medios de comunicación llegue media hora antes, Hacerse se fotos. siente delante de todos los micrófonos y esté media hora posando ante los medios gráficos, no lo había visto jamás. Además, ayer se daba la circunstancia de que, claro, perdonad la anécdota y te dejo, ¿no? Pero todas las cadenas de televisión interrumpen la programación para dar en directo a esta mujer. Y estuvieron media hora enfocando a Leire Díez sin que Leire Díez dijera absolutamente nada. Sí, una de las cosas más surrealistas que ha pasado nunca. No se ha visto en otra. Y claro, yo creo que es el gran riesgo y la gran oportunidad del Partido Socialista. El gran riesgo de que esta señora no se ha visto en otra, le pone un micrófono delante y acabará contando lo que tenga que contar y más de lo que tenga que contar. Pero claro, la gran oportunidad para el Partido Socialista, y no creo que les vaya a dar yo la idea, y no creo que tarden en hacerlo, es decir, esta señora está mal de la cabeza. Fíjate si actúa por su cuenta, que es que está dando entrevistas a todo lo que se mueve, se pone 20 minutos a que le hagan fotos, nos cuenta que es periodista, que ella no sé qué. Ahora, no es la más inteligente del barrio, No, porque, claro que no. porque aparte de dejarse grabar por todos aquellos a los que intentaba comprar con prebendas, ayer es que no se le ocurre otra cosa que dar su teléfono con los micrófonos abiertos, con lo cual está recibiendo esta señora en su teléfono todo tipo de llamadas de piraos, de cachondos, y respondiendo. A mí en todo caso también me pareció relevante, iba a decir voy a quitar el supuesto del afán de protagonismo. No, el supuesto no es, no. Por eso, ya no es supuesto, visto lo que ha acontecido, ¿no? Yo cuando llega Ferraz a primeros de semana a verse con Santos Cerdán, que por cierto es bastante relevante que el número 3 de una formación política reciba a la que en teoría es una militante de base que se da de baja. que se va a dar de baja, es decir, no he visto, vamos a ver, ¿sabes? Si fuera un cargo relevante, pues ni tan siquiera, al revés. ni tan siquiera el número 3 de un partido no suele hacer eso, y ya como llegó sonriendo, ese control de los medios de comunicación me pareció muy relevante. Yo, vamos, en el sentido común, ¿no? Si a ti te han pillado con unas grabaciones en las que apuntas a fiscales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hombre, como mínimo lo que querías es dejarte ver lo menos posible, que tu cara pasase desapercibido, estar un rato, unas semanas en tu pueblo y que luego no te reconozcan, gafas grandes y una visera. No. Ella está haciendo ahora tour televisivo. Sí. Tour televisivo, por lo cual de eso desprende, a mi juicio, que no es una persona que se pueda controlar para los intereses de Ferraz y del Partido Socialista. Cada vez que esta señora salga es un día que Pedro Sánchez no puede marcar la agenda. Es decir, Leire Díez o agenda del gobierno de España. Leire Díez. O amnistía. Es que ahora han cambiado. Antes la corrupción era la cortina de humo contra las atrocidades que hace Sánchez con la ley. Y ahora son las atrocidades de Sánchez con la ley la cortina de humo para tapar Estaban su corrupción. Contentos dando respuesta al Tribunal Constitucional. Sí. Un domingo. Otro día los ministros estaban, les parecía bien hablar de la ley de amnistía antes de hablar de lo otro, que es lo que viene, lo que tú decías anteriormente, ¿no? Que desde el inicio de esta legislatura, pues es que se concatenan escándalos, pero esto puede generar, que lo hablábamos antes a micrófono apagado, la sensación ya en la ciudadanía de, primero, la gente se pierde, y segundo, de
no puedes estar enfadado permanentemente. Quiero decir, esto lo escucho yo muchas veces en comentarios con amigos, con familia, que no podemos estar todo el día enfadados. Quiero decir, pues al final ya desconectas. Apagas la tele, claro. Y Es la que queda. Vamos a ver, más allá de todos estos vodeviles y sainetes, ¿qué está pasando en las causas judiciales contra el entorno corrupto de Sánchez? ¿Tenemos alguna noticia, alguna indicación de qué puede pasar en cuanto a la causa de Ábalos, en cuanto a la causa del fiscal general, en cuanto a la causa de Begoña Gómez? son muchos casos. Hermano. El fiscal general del Estado, el juez Hurtado, lo tiene ya prácticamente hecho. Lo que nos decían la pasada semana fuentes del Alto Tribunal es que era o esta semana o la siguiente. Es decir, ya él ha escuchado a todo el mundo que tenía que escuchar y la decisión la va a tomar de inmediato. Salvo sorpresa mayúscula y cambio de opinión del juez, lo va a sentar en el banquillo. Y si lo sienta en el banquillo al fiscal general del Estado, pueden ocurrir dos cosas. Una, que el fiscal haga suyo, se acepte los estatutos de la propia Fiscalía General y se marche, o que no se marche. Y no es descartable lo segundo. No es descartable. De hecho, hay fiscales que creen que se va a aferrar al puesto. Y esto ya abre un nuevo capítulo en el cisma que montar la Fiscalía General del Estado. Por lo cual, eso, el devenir judicial del fiscal general del Estado, a priori, tiene que quedar resuelto en próximos días, pero pocos días. En el caso de Begoña Gómez, eso sigue su causa. El hermano, pues aquí la jueza tiene que tomar una decisión también, porque ahora, claro, el aforamiento de Gallardo, del líder del PSOE de Extremadura, puede llevar toda la causa al TSJ, por lo cual esa tiene otra... El último dato es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura está ya estudiando los recursos contra el aforamiento. No ha aceptado suspender el aforamiento aplicando medidas cautelares, pero está estudiando si ha sido un aforamiento fraudulento o no. Es lo que interpreta parte de los abogados de los letrados del gobierno de Extremadura. El gobierno de Extremadura, no sé si es el gobierno o el Partido Popular de Extremadura, el grupo parlamentario, estaba aduciendo eso, ¿no? Y luego, ¿qué más? Es que hay muchos más casos. Somos fiscal, hermano, mujer. Begoña. Y luego el caso de Ábalos también dicen que está a punto. Es decir, la instrucción está muy avanzada en el caso del... Es lo que a mí me decían a mí a primeros de semana. La instrucción del exministro Ábalos también estaba... ¿Cae imputación de Cerdán? Y luego ahí está el famoso informe de la Guardia Civil del Instituto Armado con respecto al número 3, que me llama la atención, que ahora dicen muchos, no, es un informe fantasma y no va a salir. Vamos a ver, sí, el juez lo pidió a la Guardia Civil. Quiero decir, la UCO está haciendo ese informe porque se lo pidió el juez. Que, como siempre se ha dicho, que esta es otra, siempre se ha dicho, no afecta exclusivamente a Santos Cerdán, no, afecta a todas esas personas. Yo creo que va a haber, por lo que a mí me decían las fuentes consultadas, que no solo afecta a un diputado, sino que puede haber a más personas que están aforadas, pero es que todo este informe de la UCO viene del juez, porque el juez, cuando escucha al Aldama, quiero decir, cuando Aldama habla, da una serie de nombres y le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, oiga, ¿me puede usted investigar esto que me está trasladando este señor? Ese informe se tendría que presentar en breve y a partir de ahí se tomarán decisiones. Ahora, ¿a usted le yo llega... creo que la situación de Santos Cerdán sigue siendo extraordinariamente delicada. ¿A usted le llega, como a mí, que en estos momentos quizá el eslabón débil de la cadena es Koldo? Que no está, en fin, como muy contento analizando las perspectivas de que a lo mejor es él el que se come todos los marrones. Pues puede ser, yo esa información no la tengo. También, por ejemplo, recientemente he visto a unas declaraciones en plena calle en Valencia al exministro de Transportes, a Ábalos, y tampoco sí. Él parece ya que esté, ¿sabes? Yo creo que todo está en una situación, quiero decir, escuchándole, no parece que se guíe ya tampoco por ninguna estrategia, ¿no? Yo no lo sé, la verdad. Hubo un tiempo en el que parecía que Koldo se iba a tragar todo y eso ya no es el caso. Ya está Ábalos, parece que va a Cerdán detrás de Cerdán ya queda Sánchez, no hay mucho más.
Y ahí lateralmente irá entrando gente en el juego, pero hubo un momento en el que, antes de que Ábalos tuviese que irse del PSOE, le forzasen, en ese momento parecía que Koldo, que todo iba a quedar fuera. Que Koldo era, bueno, pues el testaferro, el que tenía ventajas y a cambio ahora iba a tener que pagar. Ya no está así la cosa. Vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a analizar comparativamente. Hoy, hace 2 meses, pues Sánchez tenía un problema, que era, hombre, pues si me voy, pues a lo mejor las causas judiciales terminan empapelándome, por tanto puedo resistir. Ahora, la situación, 2 meses después, es todavía mucho más grave para Sánchez, y vamos a explicar por qué. Pausa y a ello. Bueno, les decía antes de la pausa publicitaria que el drama de Sánchez es que a medida que va pasando el tiempo, cualquier plan que él tuviera para tratar de recuperarse se viene abajo porque pasa otra cosa que agrava todavía más su situación. Hace 2 meses, pues a lo mejor Sánchez podía decir, bueno, ahora si a lo mejor convoco por sorpresa en algún momento, pues entonces, a pesar de los casos de corrupción, yo induzco un cierre de filas en la izquierda o monto un frente popular de la izquierda y vuelvo a ganar. A lo mejor podía tener alguna ilusión. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? Pues ha pasado el 28 de abril una cosa que se llama apagón. Apagón en el que han muerto 12 personas. Antes del 28 de abril, recuerden ustedes que Sánchez no podía salir a la calle porque es increpado allí a donde va. Pero es que desde el 28 de abril se ha producido ya una segunda cosa. Una vuelta de tuerca más en la bunkerización de Sánchez. Y es que ya no concede ruedas de prensa. El apagón le ha partido por la mitad. Ayer... Desde entonces. Desde entonces. Desde esa comparecencia... Sigue en apagón, ¿eh? Sí, entonces ayer salió Beatriz Corredor y hizo unas declaraciones. Escuchen. Lo primero que Red Eléctrica ha cumplido siempre, y también el día 28 de abril, de forma escrupulosa y rigurosa, toda la normativa técnica y legal que se aplica a la operación del sistema y al transporte, y que a día de hoy todos los análisis que hemos efectuado de nuestros datos corroboran este comportamiento escrupuloso y riguroso sin ningún error ni técnico ni tampoco ningún error en los dispositivos de la operación del transporte. Por eso en esto sí que tengo que ratificar la confianza en Red Eléctrica y en todos y cada uno de sus profesionales. Cuando las investigaciones que llevan a cabo las autoridades avancen o tengan suficientes datos para darle alguna noticia adicional a la opinión pública, estoy convencida de que lo harán, pero por la parte de Red Eléctrica hasta ahora estamos colaborando con total transparencia con las instituciones. El equivalente a Red Eléctrica en Portugal, pues ya ha dado todos sus informes al gobierno portugués. Red Eléctrica dice aquí que está pendiente de las investigaciones que hagan las autoridades que debe ser, no sé, algún ente extraterrestre que tiene que venir aquí, Pedro Sánchez. Pero dice Beatriz Corredor una cosa, dice, Red Eléctrica no hizo nada mal, no hubo ningún fallo en Red Eléctrica. Un momento, nos están diciendo que aunque todo el mundo ya finalizó sus investigaciones, ustedes necesitan 5 meses más, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dice que no ha habido ningún fallo en Red Eléctrica. Ah, qué curioso. ¿Y cómo lo sabe si necesitan 5 meses más para hacer las investigaciones? Sí. Y que se ha mostrado muy resiliente. Muy resiliente, sí. Vamos a ver, lo siguiente ya será que salgan Pedro Sánchez y Beatriz Corredor a decir que todo fue una sugestión colectiva y que en realidad no hubo pago, que es un bulo de la fachosfera. Y vamos a ver, el problema que tiene Pedro Sánchez con el asunto del apagón. Por primera vez se ha producido una catástrofe para la que no tiene culpables alternativos. Con la pandemia, pues se escudó en que en todas partes había habido muertos. La gestión aquí fue criminal, pero es verdad que en todas partes había habido muertos. Con la Dana intentó y sigue intentando desviar el foco hacia el Partido Popular de la Comunidad de Valencia, pero aquí con el apagón no tiene a quien echarle la culpa. Y ya le han calado en todos sitios fuera de España, y en todos sitios fuera de España se señala claramente: hubo un experimento de Sánchez con las renovables y salió mal. Anteayer publicaba el ABC una noticia muy curiosa, que es que Sánchez ofreció inmediatamente tras el apagón a las eléctricas: oye, pactamos una versión
donde las responsabilidades queden compartidas. Y ahí las eléctricas, con buen ojo, dijeron, ni de coña, esto no es problema nuestro, esto ha sido problema de vosotros. Con lo cual ahora Sánchez pues no tiene a quien echarle la culpa de los 12 muertos. Y esto, pues la corrupción al fin es dinero, ¿no? Si desaparece dinero de las arcas del Estado, pues es solo dinero. Y a lo mejor pues puedes recuperar algo o en el futuro pues tratar de cubrirlo con la riqueza que vaya generando el país. Pero aquí ha habido 12 muertos. Y si efectivamente todo fue por un experimento de Sánchez con las renovables, es decir, tratar de incrementar la proporción de renovables en el mix energético sin tener la red preparada, pues entonces estamos hablando de que tanto Sánchez como Beatriz Corredor, pues alguien les podría acusar de 12 delitos de homicidio imprudente. Claro, es que eso ya son palabras mayores. Sánchez sí tiene a quien echarle la culpa, que es a Beatriz Corredor. Lo que pasa es que me da que Beatriz Corredor sabe cosas que utilizaría para defenderse si Sánchez le echa la culpa. Esta señora, a mí lo que diga Beatriz Corredor sobre energía, red eléctrica, no me vale nada, no me interesa, no me vale. O sea, una señora que es registradora de la propiedad, que será muy buena registradora, pero de esto no creo que sepa mucho. Además, me gustaría preguntarle si un ingeniero podría ser registrador, si a ella le parecería bien que fuese registrador, seguramente diría que tendría que ser licenciado en Derecho para opositar, pero para ser presidenta de la Red Eléctrica Española sí vale una licenciada en Derecho, pues no. A mí esta señora está ahí porque es del Partido Socialista, cobra una millonada y no tiene por qué entender y no entiende lo suficiente de este tema. Pone la cara, nos cuenta milongas, nos dice lo que le dicen que tiene que decir, pero es mentira. O sea, da igual lo que nos diga. Desde hace más de un mes que hubo un apagón, no nos han dicho nada. Y todo lo que siempre solo dicen, esto no fue, pero no sabemos qué fue. ¿Cómo sabes que esto no fue? Si hubiera el más mínimo dato que les permitiera a Sánchez y a Beatriz Corredor echarle la culpa a alguien, a una eléctrica, a Feijóo que pasaba por Castilla-La Mancha y cortó un hilo, a los que roban cable de cobre, si tuvieran cualquier mínimo dato para echarle la culpa a otro, ya lo conocerían. Ese mismo día lo intentaron. Ese día que estuvieron callados, mientras habían salido 4 ministros portugueses a hablar, aquí no había nadie hablando. Hubo medios que empezaron a deslizar que esto había sido un hackeo ruso, no sé qué. Ese día, luego ya quedó claro que no. Y bueno, se quedaron sin más argumentos. Esa ventana abierta la mantuvo el presidente del gobierno varias semanas. ¿Cómo? Quiero decir, varias semanas. Se le preguntaba expresamente al presidente del gobierno o a sus portavoces y nadie descartaba eso cuando la propia red eléctrica, ahora sí, desde el primer momento dijo que eso no era viable, desde el primer día. A mí me llama la atención que el gobierno de coalición siempre dice, no, aquí hay mucho ruido, muchas polémicas, muchos bulos, muchas cosas inventadas, audios que no llevan a nada, pero este gobierno gestiona bien y hace bien las cosas. Y ante circunstancias extraordinarias, pues... ¿no? Este es el mensaje que lanza a ellos, ¿no? Sí, mucho ruido, pero aquí este gobierno funciona. Hombre, en el caso del apagón, me podrán a mí explicar cómo se ha funcionado bien. Quiero decir, bueno. Primero, durante lo más grave, los fallecidos. Pero cuántas centenares, miles de personas estuvieron, por ejemplo, en los trenes sin que nadie les socorriera. La ausencia de información. Tú cuando hay una cosa, lo primero que tienes que hacer es, primero, explicarnos qué es lo que ha ocurrido y depurar responsabilidades. Aquí, como vivimos en el caos permanente y hay polémicas todos los días, pues al final hay un efecto de amnesia. Quiero decirlo, pues los ciudadanos se han olvidado del apagón un mes después, porque es que hay tanta cosa que es que lo tenemos como un recuerdo. El otro día cuando decían un mes, digo, ¿solo un mes? Pero si parece que esto fue hace medio año, es que vivimos en una cosa tremenda, ¿no? Pero has puesto una comparación que yo no me acordaba, pero que me parece muy destacada, ¿no? Si comparas con Portugal. Pues en Portugal, primero, la reacción fue mayor, enfocaron todo muy claramente, vieron dónde estaban las cosas y luego ya han hecho sus análisis. Y aquí estamos todavía con que Red Eléctrica lo hizo todo fenomenal, el gobierno lo ha hecho todo fenomenal, pero nadie sabe qué ha pasado, nadie asume ningún tipo de responsabilidad y Santas Pascuas, ¿no? Es que entiendo que, si lo analizas con un poco de frialdad es para llevarse las manos a la cabeza, vamos, que no haya dimitido absolutamente nadie, que nos fuimos a negro un día entero
Y lo único que nos podemos quedar en positivo de ese día negro es que la gente respondió bien. Pero es que usted no puede hacer suyo que la gente respondiera bien para decir que todo salió fenomenal. Fíjate. Es decir, porque hubiera atascos, pero la gente no pitara, que lo he llegado a escuchar yo en corrillo. La gente qué civilizada, sí. qué civismo la gente. Más que el gobierno, claro. Que no pitaba, que sí que había unos atascos. Estuvieron 5 horas, pero fueron responsables. Fenomenal, los españoles, por supuesto, pero que aquí no estamos juzgando la labor de los españoles, dejando sino aparte la suya como que gobierno. que ese análisis, en fin, porque el apagón duró pues 7 horas, 8 horas, pero claro, en muchos sitios 3 días. duró más. Por ejemplo, en Badalona, y solo en esa noche se ocuparon 20 pisos aprovechando que no funcionaban las alarmas. Con lo cual, ¿qué hubiera pasado si el apagón dura 24 horas en toda España? Que no me quiero ni imaginar. O sea, hemos visto como en La Dana, por primera vez en nuestra historia, hubo saqueos protagonizados en su mayor parte por magrebíes. ¿Qué habría pasado en toda España si el apagón dura toda la noche? ¿Qué nos habríamos encontrado? Bueno, yo vi la situación en Madrid, desconocía lo de Badalona. En Madrid es que hubo un dispositivo policial bastante destacado esa noche. Yo tenía televisión, estuve en la televisión esa noche y aparte de que solo estabas tú, había coches de policía con las sirenas encendidas prácticamente en todas las... y ya no solo en las grandes calles, sino que se veía perfectamente que había un dispositivo muy relevante. Ahora... Luis tiene toda la razón, duró lo que duró, se trasladó que iba a volver la luz, luego yo creo que la ciudadanía está curada de espanto y bueno, pues reaccionó de la mejor manera que pudo, pero hombre, si en vez de 24 son 48, hablamos de 3-4 días, hombre, esto hubiera sido distinto. Claro. De hecho, una de las... ellos presumen, se atribuyen el mérito de que bien se portó la ciudadanía, ¿no? Sí, es que, claro. Eso me alucina. Pero es que ahí se arroga usted. Se lo arrogan porque si hubiese gobernado otro partido, a lo mejor ellos hubiesen intentado que la ciudadanía no se comportase tan bien. Y pienso en el apagón, pienso en la riada de Valencia, pienso en los confinamientos. Aquí no se hubiese confinado nadie. Si hubiese estado el PSOE en la oposición, hubiese ardido España todo lo que hubiesen podido. En el apagón hubiesen maleado todo lo que hubiesen podido. En Valencia, pues o sea, sería otra cosa completamente diferente, porque la responsabilidad última era de Sánchez y la primera. Y claro, se atribuyen ese mérito porque de alguna manera sienten que es suyo, porque no calentaron el ambiente. Y con el apagón ocurre una cosa, decía el Pablo que nos dijeron que iba a durar X horas y fue lo que duró. Mes y medio después no saben qué pasó, pero sabían perfectamente a qué hora iba a acabar. Hombre, pues sí, no sé, curioso, ¿no? Llamativo. Por cierto, en aquel día aciago, pues al final recuperamos la energía gracias a la energía nuclear que nos llegaba de Francia por el norte, un poquito de energía de centrales de carbón que nos llegaba de Marruecos por el sur, y dentro de España las centrales hidroeléctricas, que esas pueden arrancar sin necesidad de aporte de energía exterior, permitieron también ir recuperando las cosas. Es decir, si llegamos a tener una red 100% renovable, hubiéramos dependido absolutamente del exterior para volver a recuperar en España la energía. Bueno, ya hemos hablado de si habrá elecciones, no habrá elecciones. Hablemos... ¿Tú sigues creyendo, Luis, que va a haber adelanto electoral? Yo creo que va a haber adelanto que electoral. Te veo en las redes sociales y digo, es un convencido. Está convencido. Yo estoy convencido de que sí. O sea, yo creo que Sánchez realmente tiene tomadas las disposiciones para poder adelantar en cualquier momento. O sea, ya acaba de resolver el concurso de papeletas, urnas, sobres, con lo cual la logística está preparada. Le acaba de asignar este martes, lo daba Pablo Cambronero en redes, le acaba de asignar a Tezanos otros 4 millones de euros más para necesidades especiales. No se me ocurre ninguna necesidad especial del CIS. Le falta una cosa, una nueva ley para el voto por correo. Eso no lo tiene todavía, que sepamos. Pero yo no creo que debamos insistir en eso. En el voto por correo no hubo ningún tipo de fraude masivo en el 23. Es que no hace falta fraude masivo para cambiar. Gobierna por un escaño el Frente Popular.
don Luis, por un escaño. Y no hace falta muchos votos. Vamos a ver, para sabe revertir dónde una está el provincia. verdadero fraude. Sí, en las subvenciones y en el dinero que se... y en otra cosa, comprado. y en las nacionalizaciones. Claro, también. Oiga, si usted nacionaliza a 300.000 tíos, sobre todo de determinados orígenes, pues ya está ahí usted comprando votos. Y en zonas muy localizadas, que eso es lo que hace que haya escaños. Si están repartidos a mí por toda eso, España, no se a mí nota. eso me parece mucho más preocupante porque son maniobras perfectamente legales, no deberían serlo, pero son perfectamente legales para alterar el censo. Ahora, manipulación masiva, ni siquiera de importancia suficiente como para volcar escaños con el voto por correo, no, estoy convencido de que no hubo ninguna. Prefiero dudarlo. Y de hecho, lo que pasó el 23J, precisamente por esos llamamientos a la gente, ojo, no votéis por correo porque lo tienen todo manipulado Sánchez y tal, lo que pasó es que hubo gente de derecha que se quedó sin votar ni presencialmente ni por correo. Así que ojito con ese tipo de mensajes, porque lo que hace es disuadir al voto a gente de derecha, lo cual favorece a Sánchez. Entonces, ahí, tranquilidad, ¿no? No sé yo quién se fíe del sistema. No, o sea, que hay fraude con el voto por correo, es verdad. Hay fraude con el voto por correo, pero en casos muy localizados. Y además es que se nota, o sea, los pillan. Por ejemplo, en estos momentos hay al menos 2 alcaldes socialistas, que yo sepa, procesados por comprar votos para las elecciones del 28M. Pero es que eso es un procedimiento. A veces puede ser suficiente, fíjese, por ejemplo. Pero te pillan. Porque tienes que implicar a mucha gente. Sí, pero hay provincias. Recuerdo hace 2 elecciones, Iván Vélez no sacó su escaño en la provincia de Cuenca, presentándose por Vox, por 200 votos. Que él sabe más o menos qué familias. O sea, eso son, y no estoy diciendo nada que no se pueda decir, son 200 votos, son 100 votos. Que ese día dijeron, voy a votar al PP, voto útil, 100 personas, y no votaron a Vox. Si PP baja 100, Vox sube otros 100, ahí tienes un escaño. Eso es nada. Eso es una saca de votos. No hace falta un fraude masivo, nada rarísimo. Las provincias que tienen 7 escaños, y además, de hecho, a lo mejor simplemente con que sumar partidos pequeños tengan más votos, diluyes el porcentaje del último escaño, que con muy poquitos votos lo consigues. Eso no hace falta una gran estrategia, una conspiración, nada rarísimo. Que pueda haber fraude a pequeña escala, que luego redunde en que un escaño en un sitio. Que gobierna por uno, Sánchez. Sí, no lo dudo, pero vamos, que la cosa queda en eso, y que es muchísimo más importante la influencia en el voto de las nacionalizaciones masivas. Y de las televisiones, y de la propaganda, y de la compra de medios de comunicación, sin ninguna duda. De las subvenciones, por supuesto, de subir las pensiones. Objetivamente vivir en la bisoñez, sí, quizá, pero yo sí confío en nuestro sistema electoral. Yo creo que es sano vivir en alerta. No, y por ejemplo, pues Vox acaba de proponer una cosa muy simple, que es, oiga... Pues rectifico, pero yo no creo que haya señales para dudar de nuestro sistema electoral. Lo digo sinceramente. Creo que nuestro sistema electoral tiene los mecanismos suficientes para ser lo que es absolutamente garantista. Quiero decir, pues puede haber algún caso concreto en algún momento y que eso se investiga, se juzga y se penaliza, pues seguramente sí, pero coalición si por Melilla, en Melilla, por ejemplo, pero si ponemos en duda nuestro sistema democrático, en el que por cierto ha ganado muchas veces el Partido Popular, otras el Partido Socialista no ganó las elecciones la última vez, la ganó el Partido Popular, pero luego tenemos la aritmética parlamentaria que hay en España, que es que tú puedes aliarte y llegar a la Moncloa, ¿no? Si hoy hay elecciones, yo sinceramente creo que si mañana Pedro Sánchez abre las urnas, aquí gana un partido que es el Partido Popular, saca un muy buen resultado. Otro partido que se llama Vox de Santiago Abascal, los dos se tendrán que aliar por esa alianza. ¿Usted cree que se aliaría el Partido Popular con Vox? Yo creo que sí. No tiene, o se marcaría una solución a la austríaca o a la alemana y pactaría con el Partido Socialista. Yo creo que habría una alianza de Partido Popular. Pues queda usted Vox. Convocado a otra próxima tertulia y discutimos sobre esas posibilidades. Yo creo que sí, por quiero decir, que puede que haya un mensaje
Vamos, eso lo estoy visualizando. No, un mensaje de Feijóo diciendo: dejen ustedes gobernar a la lista más votada. Sí, antes de las elecciones. Estados, etcétera, que lo firme etcétera, Sánchez. Etcétera, etcétera. Como la Sí, otra vez. yo creo que el Partido Popular y Vox están obligados a entenderse en caso de que tengan que sumar, como han estado obligados a entenderse en otras comunidades autónomas, y después de un ruido inicial, bueno, pues al final primero habrá un ruido inicial y luego pues se hará balance de su acción de gobierno. ¿Queda usted convocado a otra próxima Esa es mi edición de esta opinión. tertulia Pena que ya se para acabe. hablar de qué pasará después de las elecciones que va a convocar Sánchez de manera inminente? Don Eric Gutiérrez, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, Bueno, ¿qué preguntábamos? Que se pronuncien nuestros tertulianos y luego nos dice usted qué ha opinado de la Yo he audiencia. votado, he votado. pues muy sencillo. ¿Para quién cree usted que trabaja Leire? Leire 10. ¿Cuáles opciones dábamos? Dábamos 4 opciones: para Sánchez, para las cloacas, para Aldama y para Elon Musk. Si usted tiene esa... Elon Musk. esa- Elon Mops. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que Leire Díez ha trabajado para el Partido Socialista. Para Sánchez. Sí, Sí. a través de Santos ¿Y Cerdán, usted? de Ferraz, es decir, una persona a la que conocía todo el mundo, que entraba en Ferraz, que ha tenido Santos Cerdán la deferencia ayer de recibirla en Ferraz. Quiero decir, oye, pues mira, puede ser que me equivoco muchas veces, pero me da la impresión Sí, mala pinta. de que apunta al Partido Socialista. Para Pedro ¿Y usted? Sánchez. Pedro Sánchez. Como todo el Partido Socialista, como Cerdán, como Ábalos, como Coldo. Todos. ¿Y qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, con un 90%. No me esperaba yo que fuese tan aplastante la opción. Con un 90% para Sánchez. La gente lo tiene muy, muy claro. 9 de cada 10, como los dentistas, 9 de cada 10, pues recomiendan que es para Sánchez. Era Pedro Sánchez. Sí, en segunda opción han quedado empatados para las cloacas con un 5% y para Elon Musk. Don Luis, la gente... Ya tira de ironía. Sí. No sé, como a mí me gusta llamarlo, y también al presidente, al dictador de Venezuela, los MOPS, pues con un 5%, y por último, con un 1% para Aldama. Me ha sorprendido que tan poca gente cree que hay Que es teatrillo ese que es teatrillo. enfrentamiento. Yo creo que sí que creen que es teatrillo, pero quizá no organizado por Aldama, sino que hay una mente pensante arriba que lo ha organizado. Mente pensante, por cierto, don Luis, que dejan caer en los comentarios de las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Lunaritos, dice: añadiría una opción más, Zapatero. Él es la mano que mece la cuna, don Luis. Pues no está mal tirado, es una posibilidad de la de que sea él el que esté por ahí moviendo los hilos de las Leires, bueno, incluso del propio Sánchez. ¿Y para quién trabaja Zapatero? Depende Recuérdeme- que le pague. recuérdeme Si que usted le- paga, si usted le paga, usted. Si trabaja. Recuérdeme que le pregunte a Xi Jinping. Don Luis, le dé un par de comentarios más. Por cierto, siguen llegando señales curiosas desde China. Por primera vez y durante 3 días seguidos, el órgano oficial del Partido Comunista Chino no menciona a Xi Jinping en su portada. Son cositas muy raras las que están pasando. Bueno, claro, es que la llegada de Trump pues cambia algunas cosas, ¿no? Don Luis, le leo un par de comentarios más, que por cierto hoy me han parecido especialmente graciosos los comentarios de los oyentes. Por ejemplo, nos dice Ramón de Beciana Bache: trabaja para Victoria's Secret, indudablemente. Y añade, y adjunta una fotografía. Y por último, Paco nos dice que no cunda el pánico. Pedro está bien. Efectivamente. En fin, bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Pablo Ha sido un Montesinos. placer, como siempre. Muchísimas gracias, don Antonio. Además, no nos conocíamos, Omuloni. ya nos hemos Exacto. puesto cara. Un gusto, muchas gracias. Este es el principio de una gran amistad. Sí, señor. Creo que sí. Bueno, ponemos punto final, como siempre, a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de una opinión muy acertada. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, gracias. Ciertamente, ayer escuché entre la selección de opiniones que cada día realiza doña Carmen Carbonell respecto a la libre encuesta en este programa, en las mañanas en libertad, el parecer, oímos, de una señora que dijo que el Partido Popular defiende con sus relatos mucho de lo que dice Vox, pero que a la hora de actuar, obra y actúa como el PSOE. Nunca escuché con tan poquitas palabras definir una realidad, a mi parecer, tan evidente. El Partido Popular critica los gastos superfluos del PSOE, pero mantiene en el Senado español la traducción simultánea en catalán que aprobó el PSOE en su día. Igual que el PP mantiene las medidas tomadas por el PSOE respecto al acercamiento del poder jurídico y legislativo que impuso el Partido Socialista
en 1985 y que hoy lo estamos sufriendo con las medidas dictatoriales y totalitarias del gobierno. Y así siempre. Sin embargo, cuando hablan, hay discursos que podrían ser de Vox. Cada vez me convenzo más que el Partido Popular es un partido de centro-izquierda y que el único partido de centro-derecha es Vox. El extremo más contundente es la izquierda, además de menos democrática, más ultra y rancia. Y la tenemos en el PSOE, en sus socios y en sus medios de comunicación como el Plural. El Plural es un medio de manipulación muy singular. ¿Verdad, María Jesús Montero? ¿Verdad, Pilar Bulería o don Oscar López o doña Leire Díez? Mañana más y mejor. Punto final.